Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio de formación Inteligencia Artificial aplicada a venta consultiva. Un espacio de formación que busca potenciar tus habilidades, aumentar tu alcance y darte herramientas para que en esa venta donde tú intervienes directamente en un proceso relacional con el cliente, entendiendo su necesidad y presentándole una solución personalizada, tengas las herramientas que hoy el mundo te ofrece. Bienvenido, va a ser una gran experiencia de formación. Dos recomendaciones. La primera, tomar nota, parar el video, va a ser algo ágil y por lo mismo puedes ir parando al estudiarlo e ir revisando concepto a concepto. Y la segunda es aplicar. Lo que vamos a ver acá tiene una gran aplicación práctica y la invitación es que le saquemos provecho. Bueno, en el mundo saturado de ruido, infoxicación, la tecnología no viene a reemplazarte, sino a liberarte. Aquí hago un paréntesis y es: he tenido varios espacios de discusión con empresarios y vendedores donde me dicen: Alexis, pero los vendedores tienden a no estar. Y digo, claro, de pronto el vendedor que no hacía su tarea o que no debe hacer un proceso relacional, es diferente a cuando tú marcas la diferencia en el proceso de compra. En este caso, la tecnología viene a ayudarnos. Deja que la IA procese el caos de datos, ya vamos a entender por qué, para que tú puedas dedicarte a lo único que una máquina no puede hacer: construir confianza y dar sentido a ese proceso de compra de nuestros clientes, un proceso que en este momento nos exige unas habilidades especiales y que va a ser parte de esa gran reflexión de este curso. Bueno, y miremos por qué hablar de crisis de la venta tradicional y cómo esto está cambiando. Lo primero es entender que el cliente de hoy es un cliente que tiene unas herramientas y una libertad diferente. Entonces es un cliente que tiene mucha información, que de tanta información tiende a paralizarse, sufre parálisis por análisis, y que además rechaza automáticamente el ruido. Tiene tanta información que si tú, vendedor, te acercas a ser más parte de esa infoxicación y ese volumen de información, vas a tener dificultad. Y por lo mismo tenemos muchos vendedores que todavía están en el contexto tradicional y se vuelven ruido. Recitan características. Si tú llegas pensando que tu brochuro catálogo genérico es tu arma de combate, vas a tener dificultad. Compite por atención, porque suena difícil llamar la atención y que sea realmente una oportunidad hablar con un vendedor de estos. Y por último, pierden relevancia. Y acá es donde todo empieza a complicarse. Afortunadamente están estos espacios de formación y podemos reconstruir nuestra historia. Bueno, la IA de aumento, y esto es parte de la solución y del cambio de paradigma y la nueva condición en la que estamos nosotros vendiendo. Entonces, mientras que antes había muchos procesos que técnicamente debíamos hacer manualmente, hoy por hoy nuestro rol es manejar y controlar plataformas de inteligencia artificial. En buena medida esto amplía nuestras posibilidades, amplía nuestras capacidades y nos da una oportunidad de relacionarnos mejor y vender mejor. La IA se encarga de memoria y contexto. Puede procesar muchísima información de forma rápida, síntesis de datos y procesamiento masivo. Mientras que antes investigar un cliente te podía tomar 20 a 30 minutos, hoy con una IA lo haces en 2 o 3 minutos y con unos niveles de profundidad que vas a quedar sorprendido. Por lo mismo, tu rol ahora es diferente. ¿Cuál es el rol nuestro como vendedores? Juicio y criterio, es analizar información y aplicar nuestra expertise, nuestro conocimiento y lo que manejamos bajo un criterio técnico que permita tomar decisiones. Empatía humana, la conexión. Muchas personas quieren relacionarse con personas, no con un bot que le conteste. Y construcción de confianza. La IA no nos puede reemplazar en el tema de confianza. Si nos damos cuenta, es un nuevo contexto y es el contexto que a partir de este curso vamos a aprender a dominar para vender como vendedores de alto desempeño. Los 3 mandamientos de la IA en las ventas. El primero, y esto aplica como leyes universales que nos van a agregar valor. En especial estoy pensando en ventas consultivas y en especial estoy pensando en esa venta no de la automatización y que todo pase de forma automática, sino donde tú sigues siendo el eje de la venta y vas a aprovechar estas herramientas como realmente un instrumento para hacerlo mejor. Lo primero, eficacia sobre eficiencia. No envíes 1000 emails basura. Escribe 10 perfectos que generen reuniones de calidad, que
la IA te haya permitido entender muy bien el contexto del cliente, que te haya permitido generar estructuras de comunicación asertiva y que te lleven en un progreso dentro de una venta. Lo segundo, identidad de oferente, y esto es un tema súper importante que hemos venido trabajando en aceleración comercial, y es la energía que transmites. En este momento es clave que llegues desde una perspectiva y una energía de ayudar, de ofrecer una solución, de dar en lugar de llegar a pedir. Y lo tercero, ingeniería de prompts, que esto es finalmente lo que hoy marca la práctica y la realidad. Tu varita mágica para obtener resultados de oro. Solicita con estructura y recibe con precisión. Y vamos a pasar a desarrollar justamente todo el contexto de cómo ser realmente ingenieros de prompts. Bueno, y es que antes de empezar a desarrollar todo el componente de prompts, dos reflexiones más importantes sobre cómo esto cambió. De ese vendedor que antes solicitaba tiempo, hola, tienes 5 minutos, que recitaba muchas características, se la pasaba casi toda la reunión contando lo maravilloso de su producto, de su software, de su servicio, de lo que vendía, y que vendía productos con pitch genéricos, a todo el mundo le hablaba igual. Hoy en día el vendedor debe ofrecer valor, llegar de una entendiendo el desafío que tenga el cliente y hablando del valor que le va a generar, e incluso para que te den 5 minutos de reunión. La venta empieza y es una venta progresiva y es una venta súper diferente. Hoy nos corresponde diagnosticar de forma experta, hablar de la transformación que vamos a generar en el cliente, del estrés que tiene a la tranquilidad que le estoy vendiendo, y ver perspectivas personalizadas. Es decir, a cada cliente le vamos a hablar de una forma bien particular. Y es que nosotros hablamos de la venta estructurada como esta metodología muy aceleración comercial que quiero que nos llevemos, que tiene una serie de componentes. El primero, un diagnóstico, y este diagnóstico es clave para tener un impacto en la conversación. Reducir el FOMO, que hoy por hoy es uno de los desafíos, y es el miedo a equivocarse que tienen los clientes, y finalmente hablar de esa transformación, no solo del producto. Hay algo aquí importante, y es, hablamos del cielo, y es las condiciones que el cliente quiere tener, y también aclaramos que nuestro producto o servicio es el vehículo para llegar a esa realidad, y definitivamente esto cambia todo en las ventas. Bueno, y para empezar a hablar de prompts, y para que esto sea realmente práctico, quiero que nos llevemos este prompt como uno de los que vamos a empezar a trabajar. Actúa como mi coach de ventas senior experto en metodología de venta consultiva. Le estoy dando un contexto, ya vamos a ver estructuras de prompts. A partir de ahora, ayúdame a priorizar el diagnóstico sobre el pitch, a reducir el miedo, el FOMO de mis clientes, y a vender transformaciones, cielo y no productos. Esto como la introducción de ese prompt que tú vas a estar manejando te va a agregar muchísimo valor. Y es que bueno, quiero que veas a partir de ya que este tema de la inteligencia artificial te empieza a ayudar a evolucionar todas tus comunicaciones, tus redes sociales, todo tu contenido y tu material. Y específicamente, ¿qué te permite? Uno, escribir mejor y más rápido. Entonces vas a empezar a alimentar tu IA para que sea muy fácil generar contenido, para que sea muy fácil compartir un post, crear un artículo, crear un webinar, algo que te agregue valor. Tener ideas novedosas, la IA es nuestro interlocutor número uno. Desbloquear la creatividad, a veces cuando no sabemos por dónde avanzar en una venta y cómo comunicarlo. Y finalmente, que esta comunicación se adapte fácilmente a cada red. Si quieres utilizar Facebook, Instagram y además LinkedIn, puedes adaptar muy fácil el tema y ahorrar horas de tu semana, que finalmente es parte de ese gran beneficio, que ganemos tiempo para nuestra vida, para nuestra felicidad, y que la IA nos ayude a hacerlo mejor y mucho más rápido. Y algunos trucos clave que te recomendamos, que te van a ayudar a que esa comunicación que tú empiezas a generar sea muy tú. Entonces, lo primero, cuéntale a la IA cómo hablas y tu estilo, qué palabras te gusta mencionar. Trata de ser muy consciente de ese estilo de comunicación propio, personal. Si tienes algún dialecto, si eres de una región, está perfecto decirle, ven, habla como una persona de. Si te gusta tutear o no, que entre más
orientes a la IA de cómo comunicarse en función tuya mucho mejor. Explicar preferencias y lo que no toleras también es importante y dejarlo claro. Revisar antes de compartir cualquier cosa que la IA te ayude a elaborar y postear en redes cuando algo realmente esté generado de forma apropiada para que agregue valor, no postear por postear, cuidar también como esos patrones, por ejemplo, a veces la IA genera frases con todo en mayúscula, las primeras en mayúscula y varios elementos así que hay que cuidar. Bien, y vamos a hablar de prompts. A ver, los prompts son las instrucciones o indicaciones que le vamos a dar a cualquier plataforma de inteligencia artificial para que haga una tarea. En otra sesión hablaremos un poquito de agentes, de automatizaciones, pero en este momento me interesa darte unas herramientas para que cuando le des instrucciones a la inteligencia artificial tengan la mayor calidad posible. ¿Qué es importante en esta tarea? Claridad y la magia y el poder en este momento es ser muy bueno explicándole a la IA, a la inteligencia artificial, lo que tú necesitas. Entonces voy a pasar súper ágil para llegar rápidamente a la estructura que más recomendamos, pero te voy a mencionar varias que están, que hay muy buena documentación que puedes probar. Llegaremos a una que va a ser la que empezamos a dejarte como súper recomendada. Entonces, bueno, ¿cómo es un buen prompt? Que es importante que tenga estructura. Sí, y esa estructura, digamos que yo la menciono en primeras porque es el componente central de lo que yo quiero que pase, que tenga contexto, y ese contexto es fundamental, por eso vamos a crear nuestro playbook o guía de cómo es mi negocio, cómo habla, qué pasa en mi negocio, y que se pueda desarrollar de una forma dosificada, lo que llamamos SHOT. Entonces vamos a ello. Bueno, te voy a mencionar muy rápidamente una serie de estructuras y finalmente te doy la que más recomendamos. La primera estructura es la que se conoce como RTF, rol, tarea, formato. Rol, por ejemplo, actúa como un gerente de una empresa B2B de comunicaciones de software. La tarea, y haz la redacción de un plan para vender. ¿Sí? Y ahí le pones todo el detalle en la tarea y finalmente el formato. Dame un informe ejecutivo que tenga las condiciones que yo quiero en ese formato. Entonces, es una primera estructura básica, funcional. Si yo le pidiera un correo, por ejemplo, sería algo, pedirle un formato de salida que tenga asunto, cuerpo, detalle, agenda, llamado a la acción y todo lo que yo quiera. Entonces, esa es la estructura 1. La estructura 2, que es una estructura súper interesante, es explicar un problema, explicar una situación o una condición a la cual queremos llegar y pedir que diseñe ese puente. Entonces le llaman la estructura BAB, Before, After, Bridge, y es la situación que había antes o que encontramos antes, la situación que quiero que pase y el puente. Miremos un ejemplo súper rápido y es, por ejemplo, yo le puedo decir, para una situación, o siendo un vendedor consultivo en la industria pensemos en una industria como consultoría, donde desconoces los elementos del mercado, el cliente ideal y además de eso, y le das todo ese desconocimiento y esa preocupación de antes, y quieres tener certeza y describes lo que quieres que pase, el después. Quieres tener certeza de quiénes son los clientes que mejor pueden comprar el producto o el servicio. Además de eso, cuáles son los dolores que más se evidencian y finalmente cuál puede ser un buen pitch comercial para conectar. Y ahí le doy la indicación del puente, de la tarea en concreto. Y en este caso, en el ejemplo que estoy dando, por ejemplo, puede ser desarrollo una investigación profunda, buscando todas las fuentes formales y todo el contexto de. Es un prompt que puede funcionar muy bien y que da contexto profundo a la IA y ese contexto nos ayuda porque le está diciendo, ven, esta es la situación de ahora y esta es la situación que queremos tener. Esta estructura de prompt también es muy interesante y es contexto, acción, resultado y ejemplo.
Entonces aquí vamos a incluso poner un ejemplo. A veces es como la que menos utilizamos porque el ejemplo podría ser muy detallado y no lo tenemos a la mano, pero pues quiero que lo tengas presente porque cuando, a ver, por ejemplo, ¿dónde funciona muy bien? Tienes un documento de una propuesta comercial y quieres seguir esa estructura y quieres que sea el ejemplo para. Entonces le das el contexto para vender a una empresa de logística y le das todo el contexto, desarrollar una propuesta comercial, ¿sí? Teniendo un resultado esperado, así tomar de ejemplo la propuesta adjunta. Entonces tú le estás dando el contexto del nuevo cliente, la acción, el resultado que quieres y el ejemplo. Y funciona perfecto. En ese caso lo recomiendo muchísimo y te va a dar valor para elaborar propuestas de una forma súper ágil, propuestas hiper personalizadas. Bien, y esta es la estructura de prompt que más recomendamos en aceleración comercial, que es la que utilizamos en muchos de los prompts que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Es una estructura que agrega valor porque es muy detallada. ¿Qué tiene esta estructura? Lo primero, el rol. Aquí yo aclaro, si quiero que seas un experto en prospección, en descubrimiento, en análisis de datos y estrategia comercial, le doy un rol más específico que simplemente un vendedor. Actúa como un estratega de venta consultiva, si es de estrategia. Dos, el contexto. Y aquí, ¿qué vendes? ¿Cómo lo vendes? ¿Cuáles son tus diferenciales? ¿Cuáles son tus debilidades? Vamos a armar dentro de este proceso el playbook de IA para tu empresa y puede ser el contexto. Teniendo en cuenta que mi negocio tiene las características del archivo adjunto y subes ese archivo y le das un contexto súper específico. Eso te robustece muchísimo el prompt. 3. El objetivo. ¿Qué quieres que haga? Diseñar un plan táctico de prospección que tenga una cadencia, multicanalidad y que agregue valor de entrada. Bueno, tú le das ahí ese objetivo específico de lo que tú quieres que pase. El tema de pasos es clave cuando es tan complejo lo que te estoy pidiendo que me puede pedir información adicional que no está en el prompt inicial. Entonces le doy indicaciones de que siga unos pasos específicos. También puede ser donde hay una gente que yo le estoy diciendo, haz una investigación por empresa y para esa empresa haz algo adicional. Y finalmente el formato, que el formato agrega mucho valor porque nos va a permitir llevarlo a términos prácticos como yo lo necesito. Si lo necesito en un formato de informe ejecutivo o lo necesito en un documento amplio y detallado, si es para hacer un correo electrónico, si es para lo que realmente nos aterrice, nos da la posibilidad de tenerlo en un contexto muy de uso. Bueno, algunos hacks para ayudarte. Pide a la IA que actúe como un ingeniero especializado en prompts. A veces le podemos pedir, solicita que revise un prompt, también puede ayudar y que realice las preguntas que hagan falta. Genera valor, poner a la misma IA a evolucionar tus prompts, a revisar tus prompts y a que colabore en ese aspecto. Algo adicional que yo hago habitualmente es generar un prompt en una IA para correrlo en la otra. Por ejemplo, a mí me encantan las investigaciones del Deep Research de Gemini, pero tengo proyectos en ChatGPT. Entonces yo le digo a ChatGPT que me genere el prompt y a Gemini que lo corra. Y es un muy buen paso, digamos que es una muy buena táctica porque me da lo mejor de cada uno. Y tips prácticos adicionales que quiero que te lleves. Uno, sobra la cortesía. Y nos cuesta a veces, sobre todo cuando estoy hablando con alguna de las IAs en conversaciones de voz, me cuesta porque la costumbre mía es pedir el favor. Pero a veces ese pedir el favor es poner una información adicional que no es tan importante que esté. Evitar dar instrucciones negativas también es importante y algunos comandos básicos que quiero que te lleves, como no incluyas opiniones, solo hechos. Yo le digo a la IA no incluir opiniones, olvidar las instrucciones anteriores y esto es importante. Este tercero es no asumas que tengo la verdad, cuestióname en un 60% cuando tu procesamiento lo vea necesario. Y esto es súper importante porque la IA tiende a alucinar diciéndonos lo que queremos oír. Y como ya hemos tenido mucha conversación, en temas específicos es fácil que se sesgue y da unas cosas tremendamente ilógicas. Si no tienes suficiente información, responde no sé en lugar de inventar datos. Y eso también pasa mucho,
que le pides a la IA que te haga una investigación y te da unos porcentajes que tú dices de dónde salió y los buscas y no hay un soporte porque los inventó en el afán de entregarte la información como inicialmente la has pedido. Entonces esto yo lo agrego mucho cuando hagamos ejercicios con Gamma generando presentaciones, es fundamental porque si no es ahí al hacer la presentación pone unas cosas que nada que ver. Y elimina frases amables y sé directo y conciso en la respuesta. O sea, decirle a la IA que vaya al grano cuando sea el momento. Estos tips nos van a ayudar y nos van a ayudar muchísimo. Bueno, ¿qué se recomienda adicional para ponerle ahí a nuestras dinámicas de ventas? No automatizar de una, mirar manualmente qué está pasando, crear una lista de microobjetivos para que vayamos gradualmente y crear el playbook de la empresa, que lo vamos a hacer en una de las siguientes sesiones y que vas a ver que agrega mucho, mucho valor. Bien, estas son las IAs que más recomendamos de entrada. ChatGPT, Gemini, son muy funcionales para usos diferentes, ya los vamos a ver. Gamma para la elaboración de presentaciones y Cloud para temas específicos de procesamiento de datos y algunas funciones muy específicas. Lo importante es que lo empieces a trabajar, chévere, que entres, crees tus cuentas, alistes la caja de herramientas para todo lo que viene y que de una estés interactuando en función de lo que ya de esta primera lección te lleva. Ya en la recta final de esta capacitación, la revolución del aumento y es nosotros como vendedores estamos cambiando de rol. Lo primero es entender en qué contexto están hoy nuestros clientes que están en una dinámica que se llama infoxicación y que es muchísima información y por eso en este curso vamos a utilizar la IA no para dar mucha información, sino para mejorar la comunicación y ser más asertivos, más personalización, más cercanos y por lo mismo generar más conciencia. Lo segundo es hacer procesamiento de información y ya lo vamos a ver, que nos permite de una forma muy estratégica rastrear datos, hacer un entendimiento profundo y ganar tiempo de mucho valor. Y lo tercero es que nosotros no nos desprendemos del proceso. Estamos en qué momento, en el momento de aplicar nuestro juicio, nuestra expertise, generar confianza y empatía para que tengamos la decisión que realmente debe estar. ¿Qué buscamos? Que nosotros ayudemos a tomar decisiones a los clientes. No vamos a dejar esto en manos de la IA, sino que vamos a estar apoyándonos en la inteligencia artificial. ¿Qué te cuento? Bueno, vienen una serie de lecciones donde vamos a desarrollar en lo práctico y con la construcción de los prompts. En aceleración comercial cogemos el proceso comercial y lo desarrollamos en 4 fases. En cada fase vamos a hacer cómo aplicar la IA y sacarle provecho. Lo primero, por ejemplo, hacer la investigación de ese briefing inicial para entender el cliente, hipótesis de valor, prospección aumentada, ya lo vamos a desarrollar que nos agrega valor para empezar. Todo el tema estratégico del negocio, toda la acción estratégica. Parte 1. En la segunda parte de la venta, en el descubrimiento, todo lo que podemos aprovechar la IA para los procesos de simulación, inteligencia conversacional, narrativas, y esto al final nos ayuda a traer en la práctica las metodologías de venta consultiva y que tengamos potencia. Ya lo veremos en la lección específicamente de IA en procesos de descubrimiento y de análisis del dolor del cliente. En la fase 3, presentación y decisión, y es como nosotros acompañamos al cliente con una muy buena presentación hiperpersonalizada, venciendo el FOMO, el miedo al error y yendo con precisión, dándole todo lo que el cliente necesita para tomar la decisión, desde un business case, el análisis financiero de cómo es una buena inversión contar contigo, propuestas dinámicas muy orientadas a los que son los tomadores de decisión e incluso elementos de manejo de objeciones. Y todo esto la IA nos va a ayudar a hacer ese análisis táctico y a entender qué está pasando en la venta, en cada venta. Y finalmente en la fase 4 del proceso comercial, que ya es expansión y es cómo nos consolidamos como ese socio estratégico, tanto en los procesos de onboarding de valor, ¿sí? Todo lo que puede pasar con esos triunfos tempranos que le vamos a dar a nuestro cliente, el radar de oportunidades para buscar upselling, cross-selling y finalmente rituales de valor que nos ayuden a mejorar la relación con el cliente
y a rentabilizarlo, a que nos dé referidos, a que nos compre más, a que nos siga comprando, a que sea una experiencia tan bien desarrollada que nos recomiende, nos referencie y que nos ayude a cumplir nuestras metas de largo plazo. Esto es lo que viene. Hoy te llevas ya unas estructuras de ingeniería de prompts, un marco estratégico y un aterrizar la inteligencia artificial a la venta consultiva, que es muy diferente a la automatización masiva, por ejemplo, del e-commerce, que es, me escriben 300 personas por WhatsApp, entonces algo que haga la tarea, eso es bonito, no es tan venta consultiva, sino es más transaccional. Aquí estoy centrado en cómo agregar valor en nuestro relacionamiento y en la generación de confianza a través de herramientas de IA en venta consultiva. Ya para finalizar, bueno, ¿qué es importante hoy? Llevarnos ese manifiesto del inicio, y es la diferencia entre saber usar IA y saber vender con IA. Y nuestra intención aquí es que tú vendas de la mejor forma posible utilizando inteligencia artificial, que es clave entender que nosotros somos el piloto y que la IA es nuestro copiloto, es nuestro asistente, es alguien que nos va a ayudar a hacer mucho más, muy bien hecho en la medida en que sepamos qué debemos hacer. Tecnología procesa datos y contexto, tú aportas juicio y empatía y confianza. Es importante que se entienda que somos los que comandamos la venta, y la IA lidera tareas repetitivas para que logre realmente ser ese creador de experiencia, ese creador de transformación. La regla acá es: la IA no reemplaza tu rol, lo potencia. ¿Qué va a reemplazar la IA? El que tomaba pedidos o el que solo daba información. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más allá, que es la venta consultiva. Porque, para finalizar, no puedes perderte las 4 lecciones que vienen, donde vamos a profundizar en cada uno de los momentos de la venta y en esas fases. Lo primero es prompts de ingeniería inversa. Vienen una serie de prompts que te van a abrir la mente y que te van a mostrar lo rápido que puedes avanzar. John de Discovery es como ese playbook y la IA personalizada nos va a ayudar a evolucionar mucho mejor en ajustar elementos de nuestro proceso de venta y finalmente darte superpoderes, que hagas cosas extraordinarias en tiempo récord, aprovechando estas nuevas condiciones que, pues, para muchos es una bendición. Dejaremos la teoría y abriremos la caja de herramientas. Hoy ya te llevas varias herramientas, estos prompts. La idea es que los empieces a probar, que tengas estructura, que lo hagas de forma muy consciente y estructurada. Y lo que viene ya es muy aterrizado para temas de venta consultiva. Vale la pena aprovecharlo al máximo. Para finalizar, bueno, con la IA te conviertes en un ejército de un solo hombre. Capacidad operativa infinita, y es: tú puedes procesar mucha información, buscar muchos datos, planear muchísimo, generar muchas presentaciones, hacer muchas cosas. Lo que antes un vendedor hacía en una semana, un vendedor con IA lo puede hacer en una mañana. Y este es realmente el contexto. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Donde no nos podemos desconectar, y es en esa conexión humana irreemplazable, generando confianza, acompañando a los clientes, agregando valor y finalmente conectando con las ventas, que son ese objetivo. Gracias por haber desarrollado esta lección. Hace parte de un gran proceso de transformación, de aportar valor. Nos vemos en la siguiente lección de inteligencia artificial para venta consultiva. Felices ventas y nos vemos en la siguiente lección.